Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. Más del 40% de los votos en Nevada fueron para Donald Trump en el tercer triunfo consecutivo en los 4 procesos electorales que se van realizando hasta ahora, luego de imponerse en las primarias de New Hampshire y Carolina del Sur en su carrera hacia la Casa Blanca. Europa tendrá que enfrentar este 2016 peticiones masivas de asilo. Los gobiernos tratan de contener el flujo migratorio con el cierre de sus fronteras, mientras miles de inmigrantes continúan a la espera de la llegada a su destino en algún país de la Unión Europea. El presidente de Bolivia aceptó su derrota en el referéndum, pero dijo que hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Al 99% de actas computadas, el resultado de 51,31% por el no y el sí alcanza un 48,69%. Donald Trump volvió a vencer esa vez en Nevada con más del 40% de los votos. La campaña en Estados Unidos aún continúa y para el llamado Super Martes del próximo 1 de marzo, las encuestas también dan como favorito a Trump. El multimillonario Donald Trump se acerca cada vez más a la nominación presidencial republicana de los Estados Unidos, tras vencer en los caucus de Nevada con 45,9% de votos a sus más cercanos competidores, Marco Rubio, que obtuvo 23,8%, y Ted Cruz, que alcanzó 21,4%, según informó NBC News. Se trata de la tercera victoria de Trump tras consolidarse en New Hampshire y Carolina del Sur. Visiblemente satisfecho, el magnate se dirigió a sus seguidores la noche del martes para remarcar que su campaña está ganando más territorio en el país y que se hará de adeptos, entre ellos los hispanos, siempre que más republicanos abandonen la contienda. Estamos ganando, ganando y ganando. Ganamos en todo nivel de educación. Somos más inteligentes, los más leales. Estoy muy feliz. Hemos ganado el 46%, incluido el voto de los hispanos. Horas antes de su victoria, como anticipándose a los resultados, Trump se refirió a la propuesta de la administración de Obama de cerrar la prisión de Guantánamo. Al respecto, declaró que de llegar al gobierno no cerrará la cárcel de máxima seguridad y que en su lugar planteará a Cuba hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de la prisión de la isla. Vamos a mantener Guantánamo y llenarlo de tipos malos que pululan fuera. Créanme, vamos a llenarlo. Porque entiendan algo, ¿cómo pasamos a mantener un lugar con $40 millones mensuales si apenas nos quedan 100 presos o algo así? A pesar de la agresiva campaña que hicieran en Nevada, Cruz y Rubio solo lograron consolidarse en el segundo lugar, el primero tratando de alguna manera de formar una coalición con los electores evangélicos y liberales, aunque hoy reconozca que las contiendas han sido atípicas. En primer lugar, es necesario tomar en cuenta las lecciones aprendidas antes de abandonar la contienda. Este ha sido un año inusual y las asambleas de Nevada no han sido la excepción. Sin embargo, la gran mayoría de republicanos no quiere a Trump. Y eso lo demuestra su propia encuesta de la semana pasada. La victoria de Trump podría frustrar la carrera de quien hasta hoy se consideraba una de las figuras claves del establishment republicano, al igual que Ted Cruz, que poco le sirvió presentarse como el mejor político para obtener la candidatura republicana para la Casa Blanca. Las primeras 4 primarias han buscado reducir el margen de diferencia. Ahora, en este punto, la historia nos enseña que nadie puede ganar la nominación sin ganar en cada uno de los estados. La realidad innegable de los 4 primeros demuestran que la única campaña que ha vencido Donald Trump es la única que puede vencer en esta contienda. La nueva victoria de Donald Trump llega a una semana de celebrarse el supermartes del 1 de marzo, cuando se lleven a cabo elecciones demócratas y republicanas simultáneas en más de 10 estados de la Unión Norteamericana.
Este triunfo rotundo de Donald Trump en Nevada se ha dado, como el mismo candidato ha dicho, en todos los grupos demográficos. Gente joven, gente mayor, gente con mucha educación, gente con poca educación, los hispanos, pero haciendo una salvedad. Muy pocos hispanos son republicanos en Nevada, y de ahí que solo un 8% de los hispanos hayan votado en este caucus. Pero igual da una idea de este movimiento, como lo llama Trump, que sigue acumulando votos y delegados. Sí, tradicionalmente a nivel nacional, por lo general, el 75% de los hispanos votan por el Partido Demócrata y un 25% o un poco menos por el Partido Republicano. Así que en el caso de Nevada no ha sido la excepción. Ahora, hay que señalar que, a diferencia de Iowa y New Hampshire, que eran poblaciones votantes, en su mayoría blancos y rurales, Nevada es mucho más importante porque sí refleja la heterogeneidad demográfica de Estados Unidos, donde vamos a encontrar no solamente grupos como latinos, por ejemplo, que tienen una presencia muy importante en Nevada como trabajadores. También vamos a encontrar pues religiones, presencia de mormones, de cristianos muy fuertes. Así, por eso Nevada era un punto especial que debió haber significado, y por eso hablamos tanto de Trump, debió haber significado pues un punto de inflexión en favor de aquellos candidatos mucho más cercanos, entre comillas, al establishment republicano. Trump no es del establishment, es un independiente que está dentro del Partido Republicano. Por ejemplo, el hecho que alguien como Rubio no haya sacado una mayor votación nos hace cuestionar si en otros estados en donde tiene menos influencia, porque acordémonos que él vivió en Nevada, él ha sido mormón en su juventud, él es un latino de herencia latina, le habla tú a los grandes dueños de las empresas, de los casinos, a los latinos, y a pesar de todo ese nivel de influencia que Trump no tiene ni de cerca, ha quedado casi a 20 puntos por debajo de Trump, lo cual obviamente nos hace pensar qué va a pasar en otros estados. Ahora, todos hablan de Marco Rubio porque piensan que la ausencia de Jeb Bush puede canalizar pues la votación en torno a Marco Rubio, el más, entre comillas, moderado, pues pragmático dentro de los candidatos hoy republicanos. Sin embargo, habría que decir que tampoco Jeb Bush tenía tanta votación, es decir, se ha ido con votaciones entre 3 y 7, 8% a lo mucho en estados, así que tampoco esperemos un gran movimiento de su votación a otro candidato. En el caso de Ted Cruz también es importante porque se esperaba una mayor votación, en tanto Nevada, si bien tiene una parte muy liberal, también tiene una parte muy conservadora, que no es la que se ve en televisión, que es religiosa, cristiana, mormona. Y Ted Cruz pues tampoco ha podido sacar provecho en esa población, inclusive Carolina del Sur, que tiene también poblaciones muy conservadoras, muy religiosas, también ese estado Trump ganó. Así que uno se pregunta pues qué va a pasar en otros estados que guardan muchos parecidos a Nevada y Carolina del Sur. Además, si tomamos en cuenta ya a nivel nacional, que en el caso estadounidense hay que tomarlo con pinza, porque como saben, Estados Unidos pues no se vota a nivel nacional, sino por estados. Trump está sacando ventaja de 15, 18 puntos, a lo que no veíamos de Trump hace 6 meses, 8 meses. Así que todo parece indicar que Trump va a comenzar a marcar diferencias. Y no hay una diferenciación clara aún entre los segundos, ¿no? Entre el que puede quedar segundo. Sigue siendo una competencia donde hay uno que está claramente primero y dos que aún no logra desmarcarse uno del otro. En el caso de Nevada, el caso de Rubio es el más llamativo por lo que tú decías, tiene más la historia del éxito americano, ¿no? Exacto. El joven hijo de un trabajador, de un barman, de un bartender, una persona que trabajaba en el bar en Nevada, su mamá trabajaba en los hoteles también de Las Vegas y aún así no ha podido capturar ese voto hispano y se teme que tampoco lo logre hacer en Florida, su estado, que más bien puede ganar ahí Donald Trump, donde podría ganar, y si no lo hace sí sería grave para su candidatura, es Ted Cruz en Texas, su estado. Su estado del cual él es senador. Exacto. Ahora, es curioso lo que has dicho porque, bueno, ya estamos convencidos de que es una cuestión de 3. Pensar en algún otro candidato pues que pueda unirse a este grupo es casi imposible a estas alturas. Y lo que tú dices es interesante porque mientras que Ted Cruz representa al Tea Party, a los sectores más religiosos y conservadores del Partido Republicano que han tenido un papel fundamental, pues Marco Rubio en principio representaría al establishment, al sector moderado que ya no tiene a Jeb Bush como su candidato. Y ellos dos, que son los dos grandes sectores que comandan el Partido Republicano, se encuentran a la deriva o se encuentran en segundo lugar luego de un independiente que tiene un lenguaje además que bordea el racismo, la xenofobia, la locura en muchos casos, totalmente la desigualdad de género, en todo sentido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los grandes sectores políticos que alimentan, que articulan la política del Partido Republicano frente a este vendaval que todos llaman Donald Trump? Es decir, ¿hay posibilidad de que el Partido Republicano permita que alguien que
aparece desde fuera del establishment, pueda ser candidato, inclusive por encima de los intereses de los grandes sectores que representan al Partido Republicano, me parece una pregunta válida y que parece que la respuesta comienza a definirse. Pues inclusive si el candidato del establishment, como era Jeb Bush, ha tenido que renunciar después de una campaña millonaria. Ahora, el New York Times hacía tu pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar para que Trump no gane? ¿Qué elementos tienen que darse? Bueno, alguno de ellos decía puede ser la participación de los billonarios que aún no han decidido actuar de la manera como podrían hacerlo con los recursos que tienen. Por ejemplo, con una campaña muy fuerte y muy negativa en contra de Trump. Esperemos. Lo cual también es relativo porque el Perú es buen ejemplo para eso, como campañas de demolición no necesariamente funcionan y llevan a un candidato a la destrucción, más aún cuando sabes el origen de esa campaña, que estaría asociado a sectores obviamente que representan menos del 1% de la población norteamericana. Así que tampoco me queda claro si a esta altura del partido. Tu pregunta es válida porque nosotros lo venimos discutiendo en el programa hace más de 6 meses y cada vez que Donald Trump decía algo decíamos se tiene que caer, y con esto se cae. Y más bien pues salió, aunque un momento Carlson llegó a superarlos en las encuestas. Poco, pero pues, digamos, en el debate sobre política exterior. Exacto, los segundos cambiaban, mientras que Donald Trump siempre se mantuvo entre el primer y el segundo lugar. Así que la verdad es que no me sorprendería qué puede hacerlo tumbar en una elección primaria en la cual Donald Trump ha sido, si se le puede reconocer algo, es bastante sincero. O sea, ha sincerado el lenguaje. Es decir, de la corrección política no se ha guiado. Exacto, no hay corrección política y en el partido muchos republicanos justamente querían escuchar hace mucho tiempo a alguien que tuviese este tipo de discurso confrontacional, que todos los candidatos suelen taparlo de la boca para adentro. Sin embargo, acordémonos lo que decía Mitt Romney el año pasado en privado sobre los latinos, y de alguna manera eso ha dicho cosas peores Trump. Pero Trump ha sido sincero, lo ha dicho en público, mientras que Romney tenía una cara en privado, en público, y otra cara en privado. Y eso es justamente lo que el electorado cuestionaba de Mitt Romney, porque tiene esa doble cara. La falta de honestidad. En el caso de Donald Trump es evidente, algo que no se le puede cuestionar es que no es honesto. Claro. Es lo que él llama un movimiento, ¿no? Está hablando, y llama la atención que este artículo ponga varios ejemplos, por ejemplo, que empiezan a actuar algunos billonarios, pero muy al final recién habla de los contendores, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el voto hispano y no solamente en Nevada. 13 millones de electores latinos concurrirán a las urnas